Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Quiero agradecer al pastor Limones por darme esta oportunidad y por creer en mí. Amén. Aleluya. Es un gran privilegio. Quiero dar honor al presidente de la obra en Ecuador, pastor Ronnie Freire, a la comisión directiva y tantos varones de Dios quienes amo y admiro muchísimo. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Quiero saludar también a mi compañero de milicia que me ha acompañado, el pastor Jorge Muñoz, y estamos contentos por esta oportunidad. Amén, hermanos. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, pueden mirar conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. En esta mañana voy a estar predicando bajo este título, la palabra manifestada. Y dice así en el nombre de Jesús: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, por lo que hemos recibido, Señor, por lo que vamos a recibir. Señor, te pido una vez más que me uses, Señor, que tú puedes ungirme, Señor, para transmitir tu palabra a tu pueblo. Lo creemos, Señor. Señor, que tú vas a hacer una gran obra, Señor, a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: pueden tomar sus lugares. Jonatán ben Uziel en el Targum interpretó a Levítico 26:12 diciendo: causaré la gloria de mi Shekinah para habitar entre ustedes, y mi palabra será tu Dios. También interpretó en Deuteronomio capítulo 26 verso 17 de esta manera: has hecho la palabra del Señor rey sobre ti este día, para que Él sea su Señor. Encontramos un precedente en el pensamiento hebreo, que Dios, su palabra, su gloria, no son separados, sino que son uno y el mismo. Dios es el yo soy. Él es el autoexistente, y su palabra es la acción de su propósito y su voluntad. Es el eterno ahora. Filón de Alejandría dijo: el nombre de Dios es su palabra. Él es la palabra divina. Y Juan expresó este mismo concepto de logos en el idioma griego, la manifestación de la mente y el propósito divino, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la palabra viviente hecho carne. Aquella misma palabra por el cual el universo fue constituido, tomó la forma de un hombre engendrado en el vientre de María, un bebé nacido en un establo de Belén. Y el escritor de Hebreos lo expresó de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios había hablado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso encontramos que en 2 de Pedro capítulo 1:21 nos dice: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí esta palabra inspirados significa movidos, llevados. Los profetas del Antiguo Testamento fueron movidos por el Espíritu Santo y ellos fueron usados como instrumentos para entregar un mensaje de parte de Dios al pueblo. Ellos eran mensajeros del mensaje divino, sin tener en cuenta todas las veces al profeta. Pero sin embargo Jesucristo era y es la palabra viviente de Dios, que caminó la tierra, y por ende sus palabras no eran simplemente palabras de cualquier hombre, sino era la palabra manifestada de Dios mismo, la gloria de Dios manifestada a los hombres. Es por eso, hermanos, que Jesucristo mismo era la palabra. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pedro declaró: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismo, no era para los profetas, sino era para nosotros. Administraban las cosas que ahora que son anunciadas, por los cuales os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Ellos declaraban la voluntad específica y profética de Dios. Sin embargo, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos una palabra profética más segura,
Tenemos la antorcha de la salvación que alumbra en la oscuridad. Tenemos lo que ellos habían profetizado en los tiempos de antes, las cosas que los profetas anhelaron ver, y aún los ángeles aún se asombran y miran cuando escuchan el mensaje de Jesucristo. Por medio del mensaje de los apóstoles, Dios ha ordenado la salvación de las almas de la humanidad. Después de la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, los apóstoles, la iglesia del Señor Jesucristo, se convirtieron en los mensajeros, en los heraldos de la palabra divina. Se convirtieron en el conducto por lo cual Dios hablaba y declaraba y cumplía su voluntad y su propósito en la tierra. La diferencia de la dispensación apostólica que la dispensación de los profetas es que nosotros, los mensajeros de la palabra de Dios, hemos sido llenos del Espíritu Santo, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no nos pertenece a nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. Y nuestro cuerpo y nuestro espíritu pertenece a Dios. Los profetas ellos hablaban cuando el Espíritu movía sobre ellos. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos aquel Espíritu que mora dentro de nosotros. Lo que le estoy diciendo es esto: predicador, tú tienes el Espíritu de Dios en ti. Y si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tú tienes la palabra dentro tuyo. Porque el Espíritu y la palabra no son separadas, son uno y el mismo. Es imposible separar la palabra de Dios del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu eterno, es lo que inspiró la letra que nosotros leemos. Pero la palabra es más que las palabras escritas en la página de la Biblia, sino es la misma inspiración de Dios que mora dentro de ti y de mí. Por ende, Dios se manifestó en carne, pero yo quiero decir que también esta palabra tiene que manifestarse en esta carne. Ojalá que alguien me está escuchando. Esta palabra tiene que manifestar en mi carne. Podemos decir esto: el predicador es su mensaje. No podemos separar nuestro mensaje del predicador, hermanos. Leonard Ravenhill escribió: el verdadero sermón es una cosa de vida. El sermón crece porque el hombre crece. El sermón tiene fuerza porque el hombre tiene fuerza. El sermón es santo porque el hombre es santo. El sermón es lleno de la unción divina porque el hombre está lleno de la unción divina. Esta palabra tiene que manifestarse en mí. Si yo voy a hacer algo útil para el Señor, si yo voy a servir algo para el Señor, yo necesito que su palabra se manifieste en mí. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Sí, hermanos, somos humanos, somos imperfectos, tenemos errores, somos de carne y de hueso. Pero Dios nos ha elegido para llevar este evangelio santo. Y nuestra vida tiene que ser un reflejo. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Ser un reflejo de mi mensaje. Ayúdame no separar yo del mensaje que predico. No es solamente de vez en cuando el Espíritu Santo se mueve sobre mí, no, pero tiene que ser dentro mío. La palabra tiene que morar y vivir y ser parte de mí. Es por eso, hermanos, que Dios no solamente pone su palabra en nosotros, sino que Él trata con nosotros. Cuando Dios nos va a usar, Él no nos deja igual que somos. Yo quiero decirles, hermanos, Dios no me está dejando igual que yo fui antes. Me falta mucho todavía, pero yo estoy recibiendo palabra de Dios. Pastores, gracias por predicarme. Pastor Oviedo, gracias por predicarme. Yo necesito que esta palabra, pastores, gracias por predicarme, porque la palabra no me deja igual. La palabra me forma, la palabra me cambia mi manera de pensar. Aleluya, cambia mi excusa, cambia mi carnalidad, cambia todo lo que soy. Es la palabra dentro de mí, no me deja igual. Tiene que manifestarse en esta carne. Dios tiene que obrar. Si algo voy a servir para Dios, si este predicador puede decir algo que sea bueno, algo que sea útil, si la gloria de Dios puede manifestarse en mí, Dios tiene que obrar en mí, el predicador, para que yo sea algo útil para Él. Ojalá que alguien me oye en esta mañana. Oh, esa palabra tiene que corregirnos, esa palabra tiene que pulirnos, esa palabra tiene que purificarnos, esa palabra tiene que santificarnos, esa palabra tiene que alinearnos. Oh, Dios usa nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra personalidad, pero Él tiene que moldearnos. Aleluya. Por eso no es suficiente, joven, el talento. No es suficiente saber armar bonitos sermones. Aleluya. Hay jóvenes que saben armar, predicadores que saben armar bonitos sermones, pero no es separado del espíritu de la palabra que está dentro tuyo. No somos perfectos, pero tenemos que permitir a Dios. Tenemos que permitir que Él nos moldea, que nos cambie, que cambie nuestras actitudes, que cambie nuestra carnalidad, que cambie nuestro deseo que no le agrada a Dios, que cambie nuestra pereza, que cambie nuestra falta de visión, que cambie nuestra forma de ser, que nos cambie para que sea algo útil que pueda usar. ¿Cuántos han lastimosamente caído por el camino, han sido desechados? ¿Por qué? Porque no permitieron a Dios cambiarle. Oh, ministerios ungidos de Dios, ministerio que Dios quería usar, pero se descartaron. Aleluya, tenían tanta potencial. Oh, hijos de pastores, ministros, personas que tenían una unción poderosa en su vida, pero fueron descartadas porque llegaron a pensar
que el mensajero y el mensaje son dos cosas separadas. No. El mensajero tiene que ser el mensaje. Y si no es el mensaje, no puede llevar el mensaje. Oh, yo siento la gloria de Dios en esta mañana. Yo siento que alguien está diciendo: Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu palabra, te permito hacer lo que tú quieras en mí. Oh, Shataya la lavo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Predicador, que esta palabra se manifiesta en tu vida. Hermano y hermana, deje que esta palabra trabaje en ti. Dios no nos ha llamado simplemente para ser un profesional en el púlpito, un orador, sino un varón de Dios, una mujer de Dios, que tiene un mensaje no de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento, pero que traiga un mensaje que viene de la palabra, del trono y de la gloria de Dios. Tenemos el privilegio, hermanos, de proclamar el nombre que es sobre todo nombre. Por eso Juan dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. La palabra de Jesucristo es vida y es espíritu. Y cuando estás predicando, estás transmitiendo. Cuando estás predicando un mensaje de Dios, estás transmitiendo y manifestando el espíritu y la vida eterna. Es por eso, hermanos, que el nombre de Jesús tiene tanto poder. Porque cuando declaramos el nombre de Jesús, estamos declarando el nombre de la palabra manifestada, la palabra de vida. Estamos declarando el nombre de la fuerza activa de Dios. Y cuando su palabra se manifiesta, su gloria se manifiesta, su poder se manifiesta, salvación, libertad y milagros suceden. Y Pablo nos pregunta si el ministerio de la muerte fue tan glorioso que el rostro de Moisés resplandeció con la gloria de Dios, cuanto más este ministerio, que es del Espíritu, es glorioso. No se compara, porque si lo que pereció, lo que perece tuvo gloria, mucho más tiene gloria lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? La palabra de Dios por medio del Evangelio. Pedro citó Isaías 48, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
esa palabra es el Evangelio. Esa palabra es Hechos 2:38. Tienes un mensaje glorioso. Tienes un mensaje glorioso. Tenemos un evangelio glorioso, por lo cual debemos transmitir la gloria de Dios a este mundo. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es el soplo divino de Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo amonesta a la iglesia de Efesios que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben seguir perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Predicador, predique la palabra. Hay poder en la palabra manifestada. La Biblia dice: los engañadores, como dice en el griego, los impostores, engañarán y serán engañados con sus propios engaños. En esta tarea santa de la predicación no es suficiente solo aprender la palabra, pero tenemos que estar completamente convencidos de esta palabra. La palabra es útil para enseñar, redarguir, significa probar en el sentido de mostrar evidencia o defender, corregir, que significa enderezar otra vez, y instruir en justicia. Sepa, predicador, que no estás predicando simplemente un conjunto de comentarios, opiniones e historias humanas. Estás predicando la palabra inspirada, infalible de Dios, el soplo de Dios mismo. Predicador, tú no eres simplemente un animador, no eres simplemente un entrenador de autoayuda. No estás predicando simplemente para apuntar a la gente para tener una mejor vida. No estás predicando solamente para que sean mejores personas. No estás predicando solamente para que lleven una vida más prosperada. No estás predicando solamente que sean sanadas en sus cuerpos, pero estás apuntando a las almas al Calvario,
Porque sin el Calvario, hermanos, no hay vida eterna. Sin el Calvario ni siquiera tenemos razón de existir como iglesia. Y no tenemos razón de predicar. Predicador, predique la palabra. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Predique con aplausos. Y predique sin aplausos. Predique cuando te sientas apoyado. Y predique cuando eres y serás criticado. Predique cuando te sea fácil. Predique cuando te sea un deleite predicar. Y predique cuando te sea difícil predicar. Pero no dejes de predicar. Que no te para nada. Que no te pare nadie. Tenga la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene autoridad. Predique con doctrina y predique con paciencia. Persiste en lo que has aprendido. Pablo describe a nuestra generación, una generación que quiere maestros, que les rascan orejas, que le dicen lo que ellos quieren escuchar, que prediquen un mensaje que no va a incomodar su carnalidad. Es una generación que dice: no me prediques, predicador, yo quiero que me entretengas. Nunca debemos predicar nuestra propia palabra. Nunca debemos predicar para herir. El siervo de Dios nunca debe ser contencioso, sino amable y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrigen a los que le oponen. Pero sepa, predicador, esto, que tenemos una responsabilidad de ser una atalaya. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y de los hombres, predicar la verdad y no esconderlo. Tenemos una responsabilidad, no aguarlo y no ignorarlo. Y hay momentos, yo no digo que todas las prédicas, pero hay momentos que tenemos que nombrar el pecado por su nombre. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que velamos por las almas y que hemos de dar cuenta. Predique, predicador. Preocúpate más por aquel que juzgará a los vivos y a los muertos que la opinión de la gente. ¿Estamos buscando el favor de los hombres o el de Dios? ¿Somos siervos de Dios o somos siervos del hombre? Aleluya. Pablo dice: este evangelio yo recibí por revelación de Jesucristo. Este evangelio no es de hombre. Tenemos una palabra de Dios que vive y mora en nosotros. No temas al hombre ni al demonio. Predique la verdad. Sea de Dios. Preocupe sin preocuparse por su bolsillo, ni de los bolsillos de los demás. Predique la verdad. Si tú eres un varón de Dios, Dios te va a cuidar, Dios te va a alimentar, porque eres un varón de Dios. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Predique con autoridad divina, porque eres un hombre de Dios y tienes una palabra de parte de Dios. Predique con poder. Predique de tal manera que hagas temblar a los demonios y derritir a los corazones de los hombres. Pablo dijo a los corintios: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hay una conexión, hermanos, directa entre la palabra y el Espíritu. No son separadas. La palabra y el Espíritu son uno solo. La palabra sin el Espíritu no es palabra, es solamente emoción humana. Hay una conexión, hermanos, entre la palabra de Dios, la gloria de Dios
y su espíritu y su nombre, porque todos son uno y el mismo. Pablo dice, 1 de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pero hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es suficiente predicar con el intelecto. No es suficiente compartir conocimiento y doctrina sin revelación del Espíritu. Yo estaba pensando anoche, recibimos una palabra de revelación anoche. Y lo que Dios quiere hacer es, Él quiere mover a través de la revelación. Y la revelación es la impartición del Espíritu y el entendimiento divino. Es lo que despierta y llega al corazón del hombre. Es la unción de Dios manifestada al predicador, en el predicador, transmitido a su boca al pueblo de Dios. La palabra ya es inspirado por Dios, pero tiene que ser revelado al predicador. El predicador tiene que tener revelación del Espíritu, de lo que Dios está hablando. No es simplemente un sermón. Dios nos tiene que estar hablando para que podamos transmitir lo que Dios está hablando. El eterno ahora, el propósito divino de Dios ahora. Dios, ayúdame a transmitir el Espíritu de Dios, lo que Él está diciendo ahora. Es una revelación personal, una palabra viva que late en tu corazón y sale como fuego de tu boca. Aleluya. Nosotros podemos predicar con nuestro espíritu humana, emoción, pero sin la palabra. Podemos escoger solamente predicar lo que la gente quiere escuchar, suave y dulce, y evitar las verdades que son necesarias para producir un cambio genuino en la vida de la gente. Podemos ser, como dijo el apóstol Judas, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Podemos predicar con nuestro espíritu y obviar la palabra, y eso no viene del espíritu, sino es un producto de nuestra carne. Es ser un predicador dispuesto para rasgar la oreja del espíritu que dice: predícame bonitos mensajes, pero no me incomodes. Sí, también es posible predicar la letra, y la letra mata si no tiene el espíritu. Si no tenemos amor, si no tenemos el Espíritu de Dios entre nosotros, aleluya, podemos tener letra pero no espíritu, porque estamos diciendo lo que nosotros pensamos. Nosotros hablamos en el espíritu de crítica y no del Espíritu de Dios. Pero Dios nos ayude no solamente a hablar lo que nosotros pensamos, pero que sea lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Predique la palabra, predicador. La palabra, aun cuando sea fuerte, cuando sea carne salada, es rico cuando Dios nos está revelando. Yo quiero que Dios me revele su palabra, porque hay personas que tienen hambre de palabra de Dios. Hay almas que están cansados de simplemente venir a iglesias y escuchar lo mismo. Escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo que quiere agradar a personas que no quieren crecer en sus vidas espirituales, que no quieren cambiar. Hay un pueblo que dice: predíqueme, aunque me hiere, aunque me duela, predíqueme, predicador.
Pueden ponerse de pie, yo estoy terminando. La palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, la palabra de Dios, hermano, es eficaz, penetra, discierne y manifiesta. Oh, la palabra de Dios es filosa, hermanos. La palabra de Dios es una palabra de revelación. La palabra es una palabra de verdad, nos confunde. Oh, la palabra aclara los pensamientos y intenciones del corazón del hombre. Oh, la palabra es el bisturí que corta, que hace las operaciones en el alma del hombre. La palabra manifiesta el propósito y voluntad de Dios. La palabra de Dios no te da solamente una aspirina para hacerte pasar el dolor. Oh, la palabra hace una operación y te cambia tu corazón. Oh, yo le pregunto, ¿qué palabra estamos predicando, predicador? Hermano, ¿qué palabra estamos predicando? Está filosa la espada, está cambiando vida la palabra, está llevando las almas al arrepentimiento y a la santidad. Eso es la palabra que yo quiero predicar. Estamos predicando mensajes que solamente ayudan al hombre a ser una buena persona, ser más próspero y bendecido y sano. Y estamos dejando el alma y la vida. O estamos predicando la palabra que rescata almas al infierno. Un mensaje de poder y autoridad. Predicador, predique la palabra de Dios. Yo quiero que levanten sus manos, porque yo creo en mi espíritu, hermano, que Dios está llevando una generación de predicadores que están diciendo: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que esta palabra se manifiesta en mí. Señor, manifiéstate en mí. Manifiesta tu gloria en mí. Manifiesta tu nombre en mí. Manifiesta tu santidad en mí. Trabaja en mí, trabaja en mi carne, trabaja en mi pensamiento, trabaja en mí. Señor, no quiero ser simplemente un mensajero, aleluya, apartado de la palabra del mensaje. Señor, yo quiero que tu palabra me cambie, para que tu gloria sea manifestado, para que cuando yo predique tu palabra haya una manifestación, haya manifestación. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado, que las almas sean salvadas, que los milagros y los prodigios me sigan, que la gloria de Dios se manifieste. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más
a tu gloria y majestad. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Ayúdame a decirle al Señor en esta mañana: apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu